Vale, vamos ahora, antes de pasar a la intervención de Antonio, a hablar de los fármacos antipruriginosos en el perro. Como no tengo mucho tiempo, yo me he centrado muy rápidamente en los sistémicos. Hay más discusión sobre los fármacos tópicos, pero los fármacos que tenemos disponibles para controlar el prurito en el perro se pueden dividir en tres grupos. El grupo 1 sería aquellos que hay evidencias claras que funcionan. Luego hay los que tienen ciertos indicios de funcionamiento, es decir, hay algunos datos que muestran que funcionan, pero hay controversias o hay puntos que no están claros, que ahora comentaremos. Y luego hay fármacos que están en estudio, nuevas dianas terapéuticas, comentaremos muy brevemente. Una cosa importante a recordar es que ahora, año 2016, prácticamente todos los fármacos actúan en esta zona. Es decir, aunque hemos visto que lo del prurito es muy grande y complicado, que hay diferentes formas de desencadenarlo, que hay una señal con inhibición en médula espinal, que hay diferentes zonas activadas del sistema nervioso central, de momento lo que hacemos todo es actuar a este nivel. No tenemos un fármaco que sea capaz de modular el prurito central, que sería bastante importante. Y hay alguno que trabaja aquí, el maropitán, tiene algún efecto medular, pero prácticamente esta zona se ha investigado muy poco o no tenemos fármacos que lo modulen. Si miramos fármacos que tienen evidencia clara de inhibición del prurito, hay solo estos cuatro. Es decir, cuatro fármacos en veterinaria que está documentado que funcionan bien. Los corticoides en general, la ciclosporina, el oclacitinib y el oquibetmab, el anticuerpo contra la interleuquina 31, que luego comentaremos brevemente. El primero que se documentó y luego se ha ido probando y conocéis bien son los esteroides. Tienen una eficacia que oscila entre el 40 y el 85% en los diferentes estudios, pero esto también depende un poco de las dosis que se han utilizado en los estudios. En general, yo creo que si se da dosis correctas y un tiempo más o menos continuado, se acerca bastante al 70 y 80%, y esta creo que es la experiencia de todos. Es muy difícil decir cómo los esteroides paran el prurito, porque hacen tantas cosas y empiezan con un efecto antiinflamatorio que es difícil decir, así como si das un anticuerpo que solo bloquea la interleuquina 31 y ves que dándolo deja de rascarse, y dices, bueno, pues porque para la interleuquina 31. En el caso de los corticoides, pasan tantas cosas cuando das un corticoide que dices, ¿cuál de estas 70 cosas que ha pasado es la que ha hecho que se dejara de rascar? Yo aquí solo os he puesto alguna relación, pero en fin, actúa sobre muchas citoquinas, se bloquea la liberación de muchos mediadores, proteasas, sustancia P, histamina, etc. Incluso reduce la sensibilidad a terminaciones nerviosas, es decir, que probablemente actúan a muchísimos niveles y por esto son efectivos en muchas. Más o menos lo mismo puede decirse de ciclosporina, es decir, su efecto antipruriginoso se ha demostrado, ha habido estudios que muestran que baja la sensación de prurito con el tratamiento de ciclosporina en el perro a la dosis que damos en dermatitis atópica, 5 miligramos por kilo, con un efecto que puede, con una eficacia entre el 50 al 70%, y de forma semejante a lo que pasa con los esteroides, no tenemos muy claro por qué la ciclosporina es antipruriginosa. Sabemos que lo es, pero el mecanismo exacto no está claro. Sabemos que el principal mecanismo es la síntesis y la inhibición de la síntesis de la IL-2, la interleuquina 2, es lo primero que hace la ciclosporina. Pero la interleuquina 2 es un factor de crecimiento de linfocitos muy importante y al frenar la respuesta inmunitaria probablemente también hace varias cosas. Hay varios estudios que muestran que la interleuquina 31, por ejemplo, baja con el tratamiento de ciclosporina, que se inhibe la síntesis de TSLP. Probablemente yo diría que este es el principal mecanismo, es decir, que en los queratinocitos se libera menos TSLP y se produce menos proteasas y receptor de proteasas. Es posiblemente el mecanismo fundamental, pero como os digo, no hay trabajos específicos que lo demuestren. Al tercer fármaco de probada
capacidad antipruriginosa es el oclacitinib. Antonio hablará más de él y yo, por tanto, no voy a entrar aquí en detalles, además lo conocéis bien, es el Apoquel. El Apoquel tiene un efecto, como los dos anteriores, antiinflamatorio y inmunomodulador, pero con un componente antipruriginoso más marcado, mucho más acusado. La reducción del prurito es relativamente rápida o más rápida en comparación con los anteriores, y se sabe que actúa tanto sobre neuronas como al proceso inflamatorio. Antonio seguro que os lo explicará más, pero sabemos que la función es que bloquea la Janus quinasa. Gracias. Tampoco se ve mucho, ¿no? Creo que inhibe la transmisión de las señales de las Janus quinasas y por tanto, todas las otras funciones derivadas de esto. Esta vamos a saltar porque en los modelos que se han investigado se ve, si se compara el oclacitinib con, por ejemplo, la prednisolona a dosis de 0,5, se ve que la inhibición es mucho más rápida y más potente que la que genera la prednisolona. Es decir, que se trata de un fármaco que en el aspecto antipruriginoso es más potente que los dos mencionados anteriormente. Esto vamos a saltar porque Antonio seguro que lo comentará. El último fármaco de evidencia antipruriginosa clara en el perro es el loquibemab, que es el anticuerpo monoclonal anti-IL-31, que creo que se va a comercializar de forma inmediata aquí en España, en Europa. Al igual que el oclacitinib tiene una respuesta muy rápida, generalmente yo les digo a los propietarios que el efecto tienen que verlo en 1 o 2 días, es decir, que va muy rápido. Y los estudios de farmacocinética muestran que la concentración después de la inyección sube hasta los 10 días y a partir de los 16 días empieza a bajar claramente la concentración sérica. Es un anticuerpo que está caninizado, es decir, que es como una molécula canina que lo que hace es captar la interleuquina 31 específicamente. Tenemos en varios viales, luego lo comentaré en los casos clínicos. Fijaros en este estudio de Michels, muy reciente, que en la línea verde es el loquibemab, el anticuerpo administrado vía subcutánea, y fijaros que entre el día 1 y el día 3 se produce una bajada drástica del prurito. Es decir, que la señal se inhibe y prácticamente al día 3, 4 ya están en el máximo de inhibición del prurito, y esto es repetible, hay modelos que lo han probado, etc. Las lesiones bajan con el loquibemab, pero no tan rápidamente, no de una forma tan acusada, sino mucho más sostenidamente, probablemente porque al bloquearse el rascado hay menos inflamación y menos lesiones. Yo a los estudiantes, cuando les hablo de estos 4 fármacos, les utilizo casi siempre una diapositiva como esta. Es decir, les digo, los 4 fármacos son parecidos. Los 4 tienen función, potencia antiinflamatoria y potencia antipruriginosa. No puedes decir, este es antipruriginoso, este es... no, los dos juegan los dos, tienen los dos papeles. Evidentemente, los corticoides son los más antiinflamatorios, porque sobre todo si vamos a dosis cercanas a 1 miligramo por kilo de peso, paran muchas más cosas y tienen incluso efectos metabólicos, y el loquibemab tiene mucho menos capacidad inflamatoria. Pero la ciclosporina y el oclacitinib casi solo se diferencian en que el oclacitinib es mucho más antipruriginoso, pero los dos mantienen el componente antiinflamatorio de control de la inflamación. Y luego veréis en los casos clínicos cómo el oclacitinib también tiene una capacidad de cambiar las lesiones y frenar el progreso de la inflamación. El loquibemab, el monoclonal, ha supuesto un avance muy notable, primero porque muestra que en algunos casos controlando una sola citoquina puedes controlar todo el cuadro de la dermatitis atópica, lo cual realmente es una cosa sorprendente después de todo lo que hemos visto. Es decir, nosotros hemos visto más bien un modelo en el que hay redundancia de citoquinas, redundancia de mecanismos
que no hay una sola cosa que produzca dermatitis atópica, y ahora, después de 20 años de hablar de toda la complicación que tiene el sistema, sale una molécula y dices, bueno, esto será muy complicado, pero solo bloqueando esto, yo pongo a un perro otra vez en situación normal. Bueno, pues yo creo que ha sido un cambio de paradigma muy grande. Es verdad lo que decía Ana Ríos, de que esto no siempre es así. No en todos los perros bloqueando una interleuquina lo normalizas, pero sí que hay un buen grupo en que sí ocurre esto. Luego, en los casos clínicos hablaremos de cómo utilizar en la práctica el Loci-Vetmap, en qué casos está indicado. Y luego tiene una propiedad que es importantísima, que es la carencia de efectos adversos. Hay un artículo muy interesante, publicado hace muy poco, en una revista de inmunología humana muy buena, que lo que demuestra es que el anticuerpo no solo es un tratamiento sintomático. Yo cuando lo administro a los pacientes, digo al propietario, mire, es un tratamiento sintomático, lo que estoy haciendo es parar el prurito y como, digamos, corto el círculo vicioso del prurito, todo irá mejorando. Este artículo demuestra que estamos haciendo más cuando bloqueamos la IL-31, porque en el artículo se demuestra que la interleuquina 31 promueve el crecimiento de las neuronas de la piel, es decir, que es un factor de crecimiento neuronal cutáneo, que los pacientes, los perros con dermatitis atópica, los niños con dermatitis atópica, debido a la liberación de IL-31, tienen más terminaciones nerviosas. Y por tanto, si tú les bloqueas la IL-31, lo que va a pasar es que se hacen menos sensibles. Y ellos, en este artículo de Feld, lo que hacen es, con cultivos de neuronas y con ratones transgénicos que sobreexpresan el IL-31, demuestran que cuando tú a las neuronas cultivadas les pones IL-31, empiezan a crecer más sus terminaciones. Por tanto, a la inversa, cuando les bloqueas la IL-31, estos individuos empiezan a tener menos sensibilidad a la reacción alérgica. Por tanto, eres capaz de cambiar el proceso alérgico. En esencia, este artículo demuestra que el tratamiento no solo es sintomático, sino que impacta en la patogenia y en el crecimiento de la enfermedad. Por tanto, estos son los 4 fármacos básicos con evidencia probada de tal. ¿Hay más cosas? Sí. No sé cómo voy de tiempo. ¿Cómo voy? Voy bien. Aparte de los 4 con evidencia probada, luego hay otro grupo de fármacos que tienen algunas evidencias de eficacia que todos hemos utilizado o utilizamos, ¿no? El grupo de los antihistamínicos, la gabapentina, que es otro fármaco que utilizamos ocasionalmente, y otros inmunosupresores. Yo prácticamente solo utilizo en casos desesperados azatioprina, metotrexate y mofetilmicofenolato casi no lo utilizo, pero es verdad que hay trabajos en que se ha utilizado en perros, ¿no? Los antihistamínicos tienen una situación curiosa, es decir, cada vez que se hace un estudio para valorarlos, no funciona. Cada vez que se pregunta a los dermatólogos, ¿pero van bien? Todo el mundo dice, yo utilizo este, yo doy esta dosis, a mí me va muy bien. Es decir, que hay una controversia muy clara. Los que estuvisteis en el Congreso de Burdeos, no sé si estuvisteis en una sesión de discusión entre Thierry Olivry y Craig Griffin, que discutían sobre si los antihistamínicos funcionan o no en el perro, en dermatitis atópica. Y Thierry Olivry le dijo, bueno, empieza tú, di lo que te parece, tus opiniones, y luego yo te daré la evidencia científica de que no funciona. Y él le dijo, bueno, yo empezaré con lo mío, al menos lo mío está basado en ver perros enfermos y lo tuyo en leer papeles. Es decir, que, la situación no está del todo clara. Es decir, hay esta clara controversia. ¿Cómo se puede resumir? Yo diría, probablemente tienen un cierto efecto, yo no diría no sirven para nada, hay que utilizarlos como casi siempre tratamiento complementario, en casos muy especiales, dosis altas y prolongados. Estos son los más frecuentemente utilizados. Yo no saldría de estos porque los otros sí que ya son muy esotéricos y hay muy poca evidencia.
En general, yo utilizo estos dos que son el mismo, la hidroxicina y la acetiricina son prácticamente, la acetiricina es el derivado activo de la hidroxicina. A veces utilizo la amitriptilina en pacientes con también componente más psicogénico del prurito, y muy pocas veces los de segunda generación, la loratadina o la fexofenadina, que tienen unas dosis que se han descrito muy variables. Pero estas son opciones y, como digo, yo siempre los utilizo como terapia complementaria. La gabapentina también la utilizo en algunas ocasiones. Hay muy poca información en perros. En personas es un antipruriginoso frecuente que se utiliza sobre todo en prurito neurogénico o neuropático, en personas que tienen prurito no dermatológico, y nosotros no tenemos muchos casos de estos. Es verdad que yo en los casos que he utilizado la gabapentina grandes resultados no he tenido, pero en algunos casos la he probado, a veces sola, a veces en combinación con otros, más en las épocas en que no teníamos el anticuerpo contra la interleuquina 31 que ahora, porque la gabapentina tiene una ventaja comparativa con todos los que he mostrado antes, y es que no es inmunosupresora. Es decir, que si tienes un paciente que tiene prurito y no lo puedes inmunosuprimir, luego veréis algunos casos, porque tiene una infección grave, porque está desarrollando papilomas, ¿verdad? Hay muy pocos fármacos que digas, yo se lo puedo dar y no lo voy a inmunosuprimir. Ahora tenemos el anticuerpo monoclonal, Cytopoint y tal, pero hasta ahora la única cosa que podías utilizar era gabapentina. Esta sería una ventaja. Y luego hay el grupo de los inmunosupresores. Los tres se utilizan en personas contra el prurito. En veterinaria solo se utiliza la cetioprina a la dosis convencional, es decir, entre 1 y 2 miligramos por kilo de peso y día. Y hay un artículo que la utiliza de Claude Fabrot en dermatitis atópica. Es decir, Claude viene a decir, en estos casos que comentaba Ana, es decir, he probado clacitinib y no responde. He probado ciclosporina y no responde o tiene efectos adversos. No responde inmunoterapia. Los antihistamínicos no van bien. ¿Qué hago con este paciente? Bueno, pues una opción que hay es la cetioprina. Evidentemente, asumiendo que si la ciclosporina o la prednisolona tiene efectos adversos, estos tienen mucho más. Y por último, ¿en qué se está investigando ahora en antipruriginosos? Bueno, yo diría que hay tres, si revisáis la bibliografía, hay tres áreas en que se intentan desarrollar nuevas moléculas. Uno son anticuerpos monoclonales. Yo creo que vamos a ver más anticuerpos monoclonales. Esto va a ser el tratamiento que va a crecer más en los próximos años. No solo contra una molécula, sino contra citoquinas concretas, contra la IL-4 o la IL-13, contra inmunoglobulinas, por ejemplo, contra la inmunoglobulina E, que tenéis aquí, hay uno en humana, el omalizumab. Vamos a ver contra los receptores, porque ahora, por ejemplo, el Cytopoint, el Blockade-Map, bloquea la interleuquina 31, pero podríamos desarrollar un monoclonal contra el receptor. Probablemente va a funcionar también. Es decir, que se están comercializando cada vez más, se ha visto que son relativamente seguros, que tienen una duración, luego lo hablaremos, que a veces sobrepasa las 4 o las 6 semanas, por lo tanto, esta va a ser un área claramente de desarrollo. El otro grupo de trabajo se está haciendo en relación a los receptores opioides, los receptores kappa, que se sabe que son antipruriginosos, y se están desarrollando moléculas que ya empezarían a trabajar en el sistema nervioso central para bajar la sensibilidad del prurito de los animales o de las personas. Es decir, dar un fármaco que bajara la sensibilidad del prurito y que permitiera no tener que inmunosuprimirlo tanto o que frenar tanto su reacción. Ya hay uno más o menos bien probado y en fases muy avanzadas, que es la nalfurafina, que actúa sobre los receptores opioides kappa, y es probable que este se pruebe también en veterinaria. Y luego hay el grupo de bloqueadores de la señal en la médula espinal. El grupo
El ejemplo más claro es el maropitán, pero está el aprepitán y hay toda una serie de moléculas que en desarrollo, serlopitán, trazepitán, que lo que hacen es bloquear la señal en la médula espinal, es decir, dejar que el prurito se vaya calmando periféricamente, pero que al menos no haya señal central, con lo cual no hay rascado, no hay inflamación y se corta el círculo vicioso. Es verdad que tiene algunos problemas esto, es decir, que la transmisión de la señal o el receptor tarda en desarrollarse. Ayer hablábamos con Antonio que no sirve para el prurito muy agudo. El maropitán que se ha probado, Cerenia, ayuda a medio y largo plazo a reducir la percepción del prurito, pero tarda un cierto tiempo en desarrollarse el efecto y los receptores. Es decir, que esta es un área que va a requerir algo más de trabajo, pero que es un abordaje totalmente viable y en estudio. Yo paro aquí y hacemos otro turno de palabras, si queréis. Aquí, Enrique. Sí. Hola, buenos días, Luis. Soy Enrique Ferrer de Barcelona. La pregunta es, cuando estás en consulta, a veces tienes tentaciones de empezar a hacer mezclas, ¿vale? Te sientes alquimista, y vamos a ver un poquito de cortisona, un poquito de oclacitinib, un poquito de tal. Entonces, ¿tú tienes haces a veces alguna combinación pues fuera de registro, de decir, pues el apoquel le va, pero tiene los oídos inflamados, añado cortisona, o como es crónico, no sé qué? Sí, ¿Haces combinaciones? También hago. Es decir, no hago, por ejemplo, sí, hago muchas. Ahora que porque ahora he pensado, Vale, ¿cuántas sí, hago sí. bastante? Sí. Te recuerdo que se hace en streaming, ¿vale? No, sí hago. Por muchas cosas. Habría que revisar, pero hago bastantes. Una, por ejemplo, la clásica de esteroides y ciclosporina. Esta, yo creo que todo el mundo la hace, ¿no? Todo y antihistamínicos, porque como antihistamínicos muchas veces ya vienen con ellos. Allí en Estados Unidos no utilizan casi nunca esteroides, sino lo dice, vamos, casi San Pedro. Entonces, dar antihistamínicos con otra cosa, muchas veces digo, bueno, si cree que va bien, oye, pues siga dándole Benadryl. Yo por mí, que no sé, pero no se olvide de darle esto otro. Entonces, con antihistamínicos con otro. Tópicos y, por ejemplo, clacitinib y esteroides tópicos. En otitis, en problemas tal, también la hago bastante. Y luego, otra que luego discutiremos, que yo creo que es la mejor, que es combinar el anticuerpo con cualquiera de los otros. Yo les hablaba que el anticuerpo, por ejemplo, baja bastante el nivel de prurito. Entonces tú tienes el clásico perro que lo has tratado con inmunoterapia o con ciclosporina desde hace años o meses y te va más o menos bien, pero te viene y te dice, sí, va bien, en catalán a ti te debe decir, no, va bastante bien, pero se rasca, todavía está como un 3 de prurito. A estos, ahora con el anticuerpo monoclonal les dices, ¿quiere que lo reduzcamos a un 1? No se preocupe, por $100 yo ahora le voy a dar una inyección, seguimos con la ciclosporina igual, no, esto no lo toque, y esto le va a bajar, que va a ser una maravilla. Entonces, como el anticuerpo no tiene contraindicación con ningún otro, lo puedes añadir a cualquiera de los otros tratamientos. Es decir, puedes añadirlo a cualquiera de los otros. Tal vez lo que no hago es dar oclacitinib y esteroides orales. Esto no lo hago. No pienso que sea un gran problema, porque hay gente que lo ha hecho, pero tal vez no lo hago. Y sí que a veces he hecho en algunos oclacitinib y luego ciclosporina, pero generalmente los que más frecuentemente hago son los otros. Es decir, el antihistamínicos o anticuerpo con cualquiera de los demás,
prednisolona y ciclosporina, a veces conjunto, y luego clacitinib y a veces tópicos para oídos, para bajar inflamación local, o en manos, por ejemplo, spray para los que tienen más pododermatitis. Estas son algunas combinaciones que hago. Buenos días, doctor. Ana tiene una... Buenos días, doctor Ferrer. Aquí. Una consulta. ¿Qué piensas sobre la pentoxifilina como fármaco antipruriginoso? Pentoxifilina. Tiene poca potencia, al menos a las dosis habituales que se utilizan. Más o menos 10 miligramos por kilo cada 8 o 12 horas. Tiene poca potencia antipruriginosa. Tiene un poco, porque inhibe algunas citoquinas y hay algún modelo en que se ha demostrado, pero en los casos reales tiene relativamente poco impacto. ¿Y a 20 miligramos por kilo asociado a algún ácido graso? Esto no te lo sé decir, no lo sé. Si aumentas la dosis más, no lo sé. La dosis habitual, entre 10, máximo 15, tiene muy poca potencia. A mayor dosis podría ser que tuviese más efecto. ¿Por qué lo utilizas tú? Sí, hay un pequeño estudio del doctor Art Müller, ¿no? Pero solamente es un estudio nada más, con muy pocos animales. No, hay algún estudio. La pentoxifilina se ha intentado utilizar mucho. Y hay un estudio de Rosana Marcela también, pero en general la potencia final que tiene es muy limitada en dermatitis. No tiene nada que ver con los 4 fármacos que yo os decía. Esos tienen un efecto muy diferente. Funcionan mucho más potente y consistentemente que la pentoxifilina. Muchas gracias. No sé si hay alguna más. Ana tenía una palabra aquí. Yo quería preguntarte, Luis, tú que tienes experiencia con el anticuerpo monoclonal, ¿qué experiencia tienes en aquellos pacientes que tienen infecciones secundarias con estafilococos, con malassezia, que es uno de los casos que peor responden al tratamiento del prurito con oclacitinib? Esta es una pregunta muy acertada, muy importante. El principal problema que tiene el anticuerpo monoclonal es que hay que, como calma el prurito, y, por ejemplo, no sé cómo será la utilización aquí en España, porque las clínicas veterinarias españolas no tienen tantas enfermeras y muchas veces lo hace todo el veterinario y a lo mejor va a haber menos problemas aquí, porque lo administraréis vosotros y ya lo veréis. Pero un problema que tenemos nosotros es las consultas con el veterinario allí son muy caras. Vale $200 entrar a ver a un dermatólogo. Entonces, claro, yo no les pongo la inyección. Haces la prescripción y dices, luego venga cada 4 o 5 semanas a otra dosis. Como se les calma el prurito en muchos muy bien, puede ser que cuando vengan las siguientes inyecciones y solo vean a la enfermera que les pone la inyección, se haya desarrollado un sobrecrecimiento, una infección y pase desapercibido a todo el mundo. Entonces, este es uno de los problemas. Yo creo que aquí vais a tener ventaja respecto a lo que nos pasa en Estados Unidos, porque muy probablemente los veréis vosotros al perro a ponerle la inyección. Y hay que ir un poco al tanto en este aspecto, es decir, puede que no se rasque, pero el perro atópico tiene predisposición a tener sobrecrecimiento. Si ves alguna lesión, conviene a este paciente darle el tratamiento que toque, es decir, un antibiótico, hacerle una citología, etcétera, porque a veces que los propietarios dicen, va bien, va muy bien, vengo por la inyección, he programado tal, pero hay que controlar que esto no pase. Yo no creo que sea un efecto secundario de la inyección, en absoluto. Yo creo que la inyección reduce esta posibilidad porque se rascan menos. Pero es verdad que hay perros por su estructura cutánea que tienen tendencia a desarrollarlas y hay que diagnosticarlas. Y si hay prurito, el propietario se alerta más que si no hay ningún prurito. ¿Allí hay otra pregunta? ¿Voy bien de tiempo para contestar las preguntas? Ya voy mal, ¿no? Me veo que Antonio sube, pues darás una señal de que no haya más. Hola, buenos días, señor Sebastián Follana. Quería saber, has dicho que el anticuerpo anti-interleucina 31 producía una reducción en la producción de señales de
De terminaciones nerviosas. De terminaciones nerviosas del prurito. Pero en la sesión anterior has dicho que también había un estudio que decía que las terminaciones del prurito podían ser una variante de la del dolor. ¿Podría producirse también una disminución en el número de terminaciones nerviosas de señalización del dolor? No lo sé. Podría ser, no lo sé. Este es un artículo muy reciente y lo que demuestran es que la interleuquina 31 es un factor de crecimiento neuronal, parecido al más, digamos, clásico, que es el NGF, Neuron Growth Factor. Dice, la interleuquina 31 es parecido a esto y hace que crezcan las terminaciones nerviosas. Esto ellos han demostrado que está asociado a la hipersensibilidad de la dermatitis atópica y que, por tanto, cuando tú le reduces las terminaciones estas, vuelve la piel a la situación normal. Yo no sé si la piel atópica es más sensible al dolor o no. En principio, creo que no. O sea, que son terminaciones nerviosas no conectadas tanto al dolor o con alguna inhibición de la señal de dolor, pero no lo sé con seguridad. No sé si hay alguna palabra más. Ya la última me dicen. Es que no os veo muy bien, tengo un foco aquí a la cara y veo solo como unas sombras borrosas, que imagino que es gente, pero... Buenos días. ¿Cuándo estará a la venta? Lo más importante. ¿Cuándo? Estará a la venta el anticuerpo monoclonal. ¿Cuándo se comercializa aquí? Sí. Esto sí que yo no lo sé. Antonio te lo dirá ahora. Y esto sí que... ¿No? ¿Lo comentaréis ahora o no? No, tampoco. Pues ni los de Zoetis lo van a decir. Yo creo que esto lo sabréis en breve, pero no sé cuándo.